Alphonse Al Capone, conocido como Scarface, fue uno de los gángsteres más notorios de la historia estadounidense. Nacido el 17 de enero de 1899 en Brooklyn, Nueva York, su nombre se convirtió en sinónimo de crimen organizado durante la época de la prohibición en Estados Unidos. Aunque fue perseguido por las autoridades y finalmente condenado por evasión de impuestos, Capone dejó un legado duradero que aún fascina a muchos. En este video, exploraremos 18 hechos sorprendentes y poco conocidos sobre la vida y el legado de Al Capone. Inicio en las pandillas. Al ser expulsado de un colegio católico a los 14 años, Al Capone comenzó a involucrarse en el mundo del crimen en Nueva York. Uniendo fuerzas con pandillas juveniles como los Fat Points Juniors, Capone rápidamente se ganó una reputación como un joven violento y astuto. Mentores y asociaciones tempranas. Capone fue influenciado por gángsteres mayores como Johnny Torrio, quien lo introdujo en el mundo del crimen organizado y le enseñó las complejidades del negocio del alcohol durante la prohibición. A través de estas asociaciones, Capone ascendió rápidamente en las filas del AMPA y construyó su propio imperio criminal. Filantropía inesperada. A pesar de su reputación como un gángster despiadado, Capone también participó en actividades filantrópicas. Durante la Gran Depresión, abrió los primeros comedores benéficos en Chicago, proporcionando alimentos y apoyo a miles de personas necesitadas en la ciudad. La caída de la ley seca. La implementación de la ley seca en Estados Unidos durante la década de 1920 creó un mercado lucrativo para el contrabando de alcohol. Capone aprovechó esta oportunidad para expandir su imperio criminal, controlando gran parte del tráfico ilegal de alcohol en Chicago y más allá. Riqueza y opulencia. Durante su apogeo, Capone disfrutaba de una vida de lujo y opulencia. Con un patrimonio neto estimado en más de $1.000 millones en la actualidad, Capone vivía en una mansión en Miami Beach y conducía automóviles lujosos blindados para su protección. Corrupción y sobornos. Para mantener su control sobre Chicago, Capone recurrió a la corrupción y el soborno. Sobornó a la policía, abogados, jueces y políticos para asegurar la impunidad de sus operaciones criminales y proteger a sus asociados de la justicia. La masacre de San Valentín. Uno de los actos más infames asociados con Capone fue la masacre de San Valentín en 1929. Se cree que Capone ordenó el asesinato de 7 miembros de una banda rival, lo que llevó a una intensa atención de los medios y una mayor persecución por parte de las autoridades. Persecución y encarcelamiento. A pesar de sus esfuerzos por evitar la captura, Capone finalmente fue condenado por evasión de impuestos en 1931. Fue sentenciado a 11 años de prisión y enviado a la infame prisión de Alcatraz, donde su salud mental comenzó a deteriorarse debido a la sífilis no tratada. Declive y demencia. Durante su tiempo en Alcatraz, Capone sufrió un rápido deterioro de su salud mental debido a la sífilis avanzada. Experimentó episodios de demencia y paranoia, lo que marcó un triste final para el hombre que una vez fue el gángster más poderoso de América. El mito, a pesar de su caída y encarcelamiento, el legado de Al Capone perdura en la cultura popular. Ha sido objeto de numerosas películas, libros y programas de televisión que exploran su vida y su influencia en la historia del crimen organizado en Estados Unidos. Admiradores y detractores. La figura de Capone sigue siendo objeto de controversia, con algunos admirándolo como un símbolo de poder y astucia, mientras que otros lo condenan como un criminal despiadado. Su legado es complejo y sigue siendo objeto de debate y análisis hasta el día de hoy. Influencia en la cultura popular. El impacto de Al Capone en la cultura popular es innegable. Su vida ha inspirado innumerables películas, series de televisión, libros y obras de teatro. Desde clásicos del cine como Los Intocables de Eliot Ness hasta series modernas como Boardwalk Empire, Capone ha sido retratado de diversas formas, a menudo idealizado como un antihéroe carismático o vilipendiado como un villano despiadado. Su imagen ha perdurado a lo largo de las décadas, asegurando su lugar en el imaginario colectivo como uno de los gángsteres más legendarios de todos los tiempos. Impacto en la ciudad de Chicago. La huella de Al Capone en Chicago es profunda y duradera. Durante su reinado como el gángster más poderoso de la ciudad, Capone controlaba gran parte de las operaciones criminales, incluido el contrabando de alcohol, la extorsión y el juego ilegal. Su influencia dejó una marca indeleble en la ciudad y lugares asociados con su imperio criminal, como el restaurante Green Mill Cocktail Lounge y el Hotel Lexington, siguen siendo puntos de interés para los turistas y aficionados a la historia del crimen. Legado y memoria. A pesar de su notoriedad, Al Capone sigue siendo un personaje fascinante para muchos. Su vida y su legado continúan siendo objeto de estudio y debate entre historiadores, criminólogos y aficionados por igual.
Algunos lo ven como un ejemplo de la ascensión y la caída del sueño americano, mientras que otros lo consideran un símbolo de la corrupción y la violencia desenfrenada que caracterizó a la era de la prohibición. En última instancia, el legado de Capone es complejo y multifacético, y su influencia en la historia del crimen organizado en Estados Unidos sigue siendo objeto de intenso escrutinio y especulación. Relación con la comunidad. Aunque Capone era conocido por su brutalidad y su control despiadado sobre el mundo del crimen, también mantenía vínculos con la comunidad local. A través de sus comedores benéficos y otras actividades filantrópicas, Capone se ganó el apoyo de muchos residentes de Chicago, que lo veían como un benefactor generoso en tiempos de necesidad. Esta relación complicada con la comunidad ilustra la ambivalencia que rodea la figura de Capone, quien era tanto un criminal despiadado como un líder carismático para algunos. Pasión por el golf. A pesar de su reputación como un gángster implacable, Capone también disfrutaba de actividades más mundanas, como el golf. Era un ávido jugador y pasaba horas en los campos de golf de lujo de Miami y Chicago. Su amor por el golf revela una faceta más humana de Capone, lejos de la imagen del gángster despiadado que a menudo se proyecta. Relación con la familia. A pesar de sus actividades criminales, Capone era conocido por ser un esposo y padre cariñoso. Mantenía una estrecha relación con su esposa, Mae, y su hijo, Albert, y se esforzaba por proporcionarles una vida cómoda y segura. Aunque su carrera criminal inevitablemente afectó a su familia, Capone hizo todo lo posible para proteger y cuidar de sus seres queridos. Impacto en la política y la economía. La influencia de Capone se extendió más allá del mundo del crimen, llegando incluso a la política y la economía. Su vasto imperio criminal tenía ramificaciones en toda la sociedad, desde la corrupción policial hasta la manipulación de los mercados financieros. Su capacidad para operar con impunidad durante años ilustra las profundas fallas en el sistema judicial y político de la época, y su legado sigue siendo un recordatorio de los peligros del poder sin restricciones. En conclusión, la vida y el legado de Al Capone siguen fascinando a personas de todo el mundo. Su ascenso desde las calles de Brooklyn hasta convertirse en el gángster más poderoso de Chicago es una historia de ambición, corrupción y poder desenfrenado. A través de sus actividades criminales, Capone dejó una marca indeleble en la historia de Estados Unidos, transformando la ciudad de Chicago y ejerciendo una influencia duradera en la cultura popular. Aunque su reinado llegó a su fin con su encarcelamiento por evasión de impuestos, su nombre continúa resonando como un símbolo de la era de la prohibición y el lado oscuro del sueño americano. Al final, la historia de Al Capone es un recordatorio sombrío de los peligros del poder sin límites y la fragilidad de la ley y el orden. Que su legado sirva como advertencia y como inspiración para futuras generaciones. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de la vida y el mito de uno de los gángsteres más infames de todos los tiempos.